Hola a todos, bienvenidos a un tutorial en el que vamos a aprender a crear el efecto de una cinta termosellada en CLO. Este tutorial hace parte de una lista de vídeos relacionada con acabados realistas, así que os animo a que le echéis un ojo al resto. Vamos a empezar con unos trucos y consejos generales para que se nos quede un buen acabado. En este proyecto de CLO tenemos una chaqueta técnica y esos patrones blancos que veis van a ser nuestros termosellados. Para crear cintas de termosellado vamos a necesitar patrones del largo que requiera nuestra prenda. Lo primero que tenemos que diferenciar es si vamos a querer un termosellado al canto del patrón, como por ejemplo en estas piezas de la cremallera, y en ese caso si nuestra cinta mide 1 centímetro de ancho vamos a necesitar líneas internas a 1 centímetro del margen del patrón, porque al final, aunque en la vida real estas cintas van termoselladas, en CLO no tenemos todavía la manera de que se queden pegadas, de modo que van a tener que ir cosidas. Sin embargo, si quiero que mi cinta termosellada vaya por encima de la unión de dos patrones e igualmente mide 1 centímetro de ancho, voy a necesitar líneas internas a 5 milímetros del margen de cada patrón, para luego coserlas por encima. Y nuestro primer truco viene aquí, y es que cuando cosemos estas cintas se crean los mapas de normales que dan relieve a las costuras en CLO. Cuando coséis cualquier patrón, veis en el editor de propiedades, al final, debajo de costura 3D, una sección que pone mapa de normales, intensidad y grosor. Este mapa de normales, que viene por defecto, es el que nos crea, aquí lo vemos en la ventana 3D, este efecto de sombra y luz que nos da ese relieve que normalmente sí que queremos, pero que en este caso no. Así que seleccionamos todas las costuras que tengan nuestras cintas termoselladas, vamos al editor de propiedades y bien bajamos la intensidad y el grosor a 0 o directamente eliminamos el mapa de normales que tiene por defecto. De este modo ahora se encuentran planas sobre el patrón principal, no hay esos relieves y no parece que estén cosidas, aunque en realidad sí. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer unas propiedades físicas determinadas para estos patrones. Selecciono, por ejemplo, en este caso los de la cremallera, me vengo al editor de propiedades y vamos a bajar la distancia de partículas, porque al final son patrones muy pequeñitos, y luego al final hay que tener en cuenta la separación entre este patrón del termosellado y nuestro tejido principal, así como el grosor del tejido. El grosor del tejido puede venir en el patrón o puede venir en su tejido específico dentro del navegador. Aquí vemos que tengo 4 que están todavía sin definir y si bajo hasta abajo en el editor de propiedades tienen un grosor por defecto. Vamos a tener que tener esto en cuenta a la hora de diseñar nuestras cintas de termosellado. Las puede haber más finitas o más gruesas también. Además, os recomiendo que antes de simular por primera vez estos patrones, los pongáis en refuerzo. Clic derecho en la ventana 3D y reforzar. De esa manera van a quedar más estirados, más tensos y con un aspecto más parecido al termosellado, aunque también el aspecto que tenga dependerá del tejido que le asignéis. Por último, tened en cuenta que si vuestra cinta termosellada tiene un poco de volumen, podéis entonces, como decíamos, asignarle un grosor independiente al grosor del tejido en sí, por ejemplo 0,5 milímetros, pero entonces tened en cuenta el borde. El borde no suele ser redondeado, como viene por defecto en CLO, sino que suele ser un poco más recto o plano, de modo que disminuiríamos en el editor de propiedades la curvatura del lateral del patrón. Una vez vistos estos consejos generales, vamos a entrar en detalle para ver cómo creamos nuestros termosellados y para ello vamos a usar 3 materiales principales. Vamos a utilizar un mapa base, un mapa de normales y un mapa de normales pero para la herramienta de fruncido o packering. Estos materiales los podéis encontrar en un link en la descripción de este tutorial por si os son útiles para cualquier proyecto vuestro. Podemos encontrar diferentes tipos de termosellado, ¿verdad? No todos quedan igual, así que vamos a repasar algunos casos, como por ejemplo el primero, que sería una cinta de termosellado para una cremallera. En este caso ya teníamos unos patrones creados para eso, tengo un tejido aplicado a estos patrones que me van a hacer de cinta de termosellado y no tienen ahora mismo ningún mapa de normales, ningún mapa base, ni color, ni nada. Voy a abrir para el mapa base de este tejido el mapa base color tape, que ya tiene el color, tiene una textura. Y para el mapa de normales podéis autogenerarlo o podéis añadir el mapa de normales que se corresponde con este mapa base. Podéis modificar su intensidad e ir viendo cómo va quedando y cómo os gusta más. Y una vez que tengáis esto ajustado, ahora ya podemos modificar la escala y ponerlo recto si se nos ha quedado torcido
y ajustarlo al ancho de nuestro patrón con el editor de texturas 3D, y cuando nos guste podemos seguir retocando el material, como por ejemplo lo podéis cambiar a un material brillo o plástico, por ejemplo, dependiendo un poco cómo sea el efecto que hace vuestro termosellado. Aquí se ve bastante más en este material el efecto del mapa de normales, y yo si pusiera plástico lo que sí que haría sería ajustar un poco los niveles de reflexión, de rugosidad e intensidad de reflexión, hasta conseguir algo que se ajuste a lo que nosotros tenemos en la realidad. En este caso yo estoy imitando la cremallera de la primera foto que os he enseñado, así que así me gusta. Hay algunas cintas que por estar encima de costuras o por llevar incluso pespunte encima de ellas, tienen ciertas arrugas o relieve. Vamos a intentar generar una textura y un efecto similar a este termosellado en las siguientes piezas. Para ellas tenemos aplicado el tejido termosellado arrugas y lo primero que vamos a hacer es asignarle un color que no sea negro negro del todo, sino un gris muy oscuro, y el tipo de material en plástico, de nuevo. En este tejido también veo que tampoco tengo mapas por ahora. Y es que lo que vamos a hacer en este caso no es trabajar con mapas generales como en el anterior, sino con la herramienta de fruncido o packering. Tengo aquí unos fruncidos preparados, que son también los que tenéis vosotros, en la carpeta de materiales, y voy a asignar este mapa al canto de una de mis cintas termoselladas para generar cierta rugosidad. Al final, en la densidad y la anchura, en el editor de propiedades de ese mapa de normales del fruncido, podéis modificar cómo se ve. Voy a modificar un pelín la reflexión para que esté un poco más mate, así me gusta más. Y yo he aplicado un fruncido ahora mismo a uno de los lados. Podéis dejarlo así, o si queremos un efecto añadido, teniendo en cuenta que debajo tenemos dos patrones que están unidos por el canto, podemos crear otro tipo de relieve que nos dé esta sensación. Para hacerlo voy a cambiar el mapa que viene por defecto en un nuevo fruncido para colocar la ruta de acceso a los assets por defecto de CLO y buscar este mapa que se llama Sim Packering y es el mapa por defecto de las costuras que se hacen en CLO. De modo que cuando lo selecciono en el navegador lo vamos a llamar Sim Packering y voy a aplicarlo en el otro lado. Modificando la anchura a 5 milímetros, que es la mitad de mi cinta de termosellado, vais a ver este efecto que hace como que está más apretado, por así decirlo, se ha quedado plano en un lateral y tiene volumen, relieve y un poco de rugosidad en el otro, donde está el patrón contiguo. De modo que nos dé esa sensación de que tenemos dos patrones por debajo. Podemos ir jugando con estos dos fruncidos de cada lado de la cinta termosellada y crear diferentes efectos y dejarlo como más nos guste. Nuestra siguiente cinta es totalmente diferente. Es la típica cinta de termosellado que vemos más plana y más gruesa y que prácticamente no tiene textura ni relieve, como esta. Vale, este va a ser el más fácil de todos, porque básicamente ya lo hemos hecho antes. Voy a seleccionar el tejido, que tengo nombrado como termosellado plano, y de nuevo veo que no tengo mapas. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiarle el tipo de material a plástico, como en los anteriores. Voy a ponerlo en un negro bastante oscuro, sin llegar a negro, negro puro. Vamos a modificar un poco la reflexión. Vale. Ahora mismo, en realidad, el efecto que quiero por encima, que precisamente por eso es por lo que no tengo mapas, es un efecto muy plano y prácticamente sin ningún tipo de textura o rugosidad, ¿vale? Por eso no tengo ningún mapa. Si al final tenéis una cinta de termosellado que se vea muy plana, pero que sí que tenga, o sea, muy estirada, ¿no? Sin arrugas, pero sí que tenga cierta rugosidad, se la podéis poner como mapa de normales y base y ya está. Aunque esta cinta no tenga arrugas, sí que le podéis poner el fruncido con la herramienta de packering que teníamos antes con el fruncido de costura, ¿vale? Para que haga ese cierto relieve, aunque luego la cinta se vea muy plana. Además, vamos a seleccionar el patrón y si queremos, esto ya dependerá de la cinta que queramos imitar, podemos darle cierto volumen directamente al patrón. En el editor de propiedades nos vamos a grosor del tejido, lo ponemos en 0,5, 1 y luego modificamos esa curvatura general que hemos mencionado en los trucos al principio del vídeo. Vamos a terminar con un tipo de cinta de termosellado que tenga la misma textura que el tejido sobre el que está puesta.
Este efecto lo vamos a reproducir en estos patrones de aquí que rodean la cremallera. Por supuesto, les podríamos aplicar un tejido como los anteriores que hemos creado y ya nos daría un efecto de termosellado, pero imaginemos que aquí queremos un termosellado que coja, por así decirlo, la textura del tejido que tiene debajo. En este caso, la técnica que os propongo es utilizando gráficos. Si yo tengo un gráfico con la forma y el tamaño de la pieza que quiero termosellada, no tengo por qué hacerla en un patrón, sino que puedo directamente incorporarla, la ajustamos al hueco en el que yo quiero que se vea. Si quisiéramos que cruzara diferentes patrones, ¿vale? Como en los otros ejemplos que hemos hecho, en los que hay dos patrones unidos por debajo, no pasa nada, porque en el editor de propiedades le podemos pedir que se superponga a través de las costuras, ¿vale? Entonces tendríamos el gráfico en ambas piezas. Y ahora que tenemos el gráfico colocado, vamos a preparar el material. El gráfico era totalmente negro, así que lo voy a desaturar y ponerle un gris oscuro. Y ahora vamos a modificar el tipo de material en el editor de propiedades y lo primero que hacemos es, debajo de material, en tipo de print, desplegamos y vemos una opción que pone fusionado con tejido base. Cuando seleccionemos esta opción, vemos que ahora nuestro gráfico tiene la textura del tejido de abajo porque está cogiendo, por así decirlo, su mapa de normales. Pero no solo su mapa de normales, sino también el resto de mapas. Atención ahí. Para el tipo de material podéis poner plástico o cualquier otro que os cuadre. Y, como decíamos, ha cogido los demás mapas, si os dais cuenta. Está marcada la casilla de usar el mismo mapa que en el tejido para el mapa de normales, mapa de opacidad, mapa de desplazamiento, etc. Nosotros podemos quedarnos con los que nos interesen, pero por ejemplo en este caso yo no quiero utilizar el mapa de opacidad de mi tejido de debajo y lo desclico. Vemos que tenemos también el de reflexión y todos los demás. Vale, pues así se vería ahora mismo mi gráfico como un termosellado. Además, aprovechamos para comentar que en este caso, cuando tenemos una cremallera creada con la herramienta de cremalleras de CLO y no con patrones, también podemos hacer que parezca termosellada o con un acabado plástico si en el editor de propiedades le ponemos unos dientes muy finitos que prácticamente no se vean y todo sea cinta. Y la cinta la hacemos de plástico, con material plástico, aunque luego pues modifiquemos color, rugosidad u otras propiedades. Para terminar con un último detalle, vamos con un efecto de relieve. Para ello vamos a trabajar en otro proyecto diferente, es este conjunto de lencería, que como veis tiene termosellado por dentro, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. En principio percibimos que tenemos ese termosellado, aparte de por las piezas de patrón que se ven por dentro, por fuera percibimos que tenemos más opacidad, ¿verdad? Porque hay dos piezas de patrón y en nuestro tejido, el que estamos usando, tiene poca opacidad. Sin embargo, si fuera totalmente opaco, no podríamos percibir desde fuera de la prenda que por dentro tenemos ese termosellado, porque no está creando tensión, porque no está dando relieve o volumen. De modo que una cosa que podemos hacer es aplicar un termosellado, que está también dentro de la carpeta de materiales que tenéis en el link, que nos permita, si lo aplicamos en el contorno del patrón, crear una sensación de relieve por fuera de la prenda. Es decir, no en el patrón que crea la cinta termosellada, sino en el patrón en el que ésta está aplicada y por el lado contrario. De modo que nos cree esa sensación de relieve que nos hace percibir desde fuera de la prenda que por dentro tenemos otra pieza que crea volumen y da ese relieve. Podéis asignarle la anchura en especificaciones en el editor de propiedades que tenga exactamente vuestra cinta de termosellado, ya sean 5 milímetros, 1 centímetro, etc., para que cree esta sensación y se nos quede así. Espero que os hayan gustado estos consejos, que los podáis aplicar en vuestra categoría de producto y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.